Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en variadas mezclas, sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos con nuestros panelistas de este día viernes, Roberto Fantozzi, y con el diputado independiente Pepe Out. ¿Cómo estás, Pepe? A propósito de eso, quería preguntar a ti, ¿has visto tú si es que hay agua en la piscina para mejores condiciones para justamente los independientes que se estaban discutiendo en el Congreso? El Senado, aunque parezca increíble, todavía no termina de votar la ley que aprobamos en la Cámara. Si no lo hace esta semana que viene, habrá consumado el bloqueo a la presentación de listas independientes. Digo esto porque después de esta semana que viene hay semana distrital y ya será demasiado tarde. La inscripción, tú sabes, es los primeros días de enero y en consecuencia, si no se aprueba ahora la ley, no van a poder presentar sus patrocinios directamente al Tercervel y van a seguir siendo muy altos, 6 veces más que los partidos, el número de patrocinios exigidos, y por lo tanto se habrá consumado el boicot partidario a la presentación de listas independientes si no se aprueba esta semana que viene. Eso es heavy, pues yo pensé que había más tiempo, Pepe. No, porque tú necesitas por lo menos 45 días para consumar el proceso. ¿Ah? Y no hay, francamente, ninguna razón, si es una ley extremadamente simple. Debieron haberla votado ya. Es inexplicable. Ahora, lo único que digamos atenúa es que estaba la discusión presupuestaria, que obviamente ocupó buena parte de la agenda, y la cuestión referida a los escaños reservados, pero termina el presupuesto de votarse mañana sábado, porque tú sabes que el domingo es el plazo legal, el domingo tiene que estar promulgado, y si no se aprueba, rige el proyecto original, así lo expresa nuestro presidencialismo extremo, y por lo tanto desde el lunes, tienen el lunes, martes, miércoles, si lo votan tal como salió de la Cámara, pasa a ser promulgado inmediatamente. Si hacen alguna modificación, elevan por ejemplo los números de patrocinios que nosotros aprobamos, nosotros rebajamos a 0,5% de los votos de las parlamentarias anteriores, y si ellos subieran eso, tendría que volver a la Cámara, pero nosotros tenemos la disposición de hacerlo de urgencia, y por lo tanto, si sale del Senado el miércoles, nosotros lo votamos y promulgamos el jueves. Si sale el jueves, y ya es más complejo, pero por lo menos yo haría lo imposible por tener una sesión el viernes de urgencia para aprobarlo, porque es de suma urgencia, y lo que están haciendo es restarle legitimidad al proceso. Sí. ¿Quiénes se supone que, quiénes se supone que pueden activar eso? El clave ahí ha sido, para bien y para mal, el presidente de la Comisión de Constitución, de Legislación y Justicia del Senado, que es el senador Alfonso Durresti de la región de Los Ríos, socialista. Sí. Roberto, ¿tú has modificado tu idea de no participar como candidato constituyente o estás haciendo campaña ya? No, ando con un letrero puesto en el auto, ¿no? Efectivamente yo creo que puedo hacer una labor algo mejor si logro reunir a sectores empresariales,
sector minero, agrícola, son todas realidades tan distintas una a la otra, y cuáles son sus posiciones con respecto a los distintos derechos que puede tener el sector minero, el pesquero, etcétera. Ahí podemos hacer una labor extraordinaria si logramos también hacer participar a las universidades con el mundo académico, porque lo ideal es entregar propuestas pero con fundamento, y eso darlo a conocer a todos los constituyentes, no solo a algunos, y una tarea bastante difícil, pero he tratado, la gente lo ve como lejano todavía, no lo ve una cosa que apura. Date cuenta, lo que pasó el 25 de octubre, las votaciones, yo creo que más se carga, para mi opinión personal, a los derechos sociales, a la mala educación, a la salud, etcétera. No sé si eso significa que me estás respondiendo que sí, que quieres ser constituyente. No, quiero participar activamente en los temas, y no ser constituyente, sino que y ayudar, más que dar ideas. Constituir, por ejemplo, las distintas mesas. Yo considero que es importante que los sectores empresariales no operen de forma directa. Yo te aseguro que si la SOFOFA da su propuesta, el 99% de la gente lo va a considerar interesado, pero si lo hacemos desde la perspectiva universitaria, con fundamento, etcétera, puede ser algo más constructivo y más positivo. Pero, Pepe. Roberto, sería una tremenda oportunidad de corregir tu trayectoria, que va a quedar como la de un gran gremialista que fue candidato por única vez en la lista de Sebastián Piñera al Senado junto con Renovación Nacional. Terminarías tu trayectoria compensando al ser candidato en una lista independiente a la constituyente. Que a mí me pasó que hace muchos años atrás fui candidato y me dio por perdedor, entonces entré como en un complejo. Y efectivamente resultó así. Para ser constituyente yo participé activamente, ¿sí? Se cuenta con la expresidenta Bachelet, participé en los cabildos, etcétera, y por eso que doy el 100% de mi aprobación, porque el respeto, los argumentos, etcétera, eran terriblemente positivos dentro, porque mucha gente criticaba que esto iba a ser solamente temas revoltosos, que alguien iba a levantar la mano, que iba a gritar, que iba a decir garabato. No, eso yo no lo vi. Por lo tanto, espero exactamente lo mismo. Ojalá que sea terriblemente constructivo para nuestro país. Sí. Bueno, en otros temas que estamos conversando ahora, y me gustaría saber, Pepe, ¿tú viste como un triunfo lo que pasó ayer para el gobierno? Un triunfo está muy lejos de ser un triunfo. Es simplemente salir a respirar. Pero tácticamente, convengámoslo, tácticamente logró diseñar una estrategia para parar los votos de los senadores que iban al segundo 10% de la AFP, ¿no? Absolutamente, al costo de comprarse prácticamente todo el proyecto parlamentario. Es decir, es un triunfo bien pírrico que tú en verdad hagas un proyecto casi idéntico en la práctica, porque cuando, por supuesto, el proyecto original que presentó el gobierno era bastante distinto, pero el proyecto que salió para poder meter a sus parlamentarios dentro se asimiló casi absolutamente al proyecto presentado por Pamela Giles, salvo un tema que era bien obvio, que lo fueran considerados como ingresos para efectos del impuesto a la renta, para eliminar la dimensión inversionista que tuvo el primero en la gente de mayores ingresos, que lo sacaba, lo metía en el APB, y por esa vía
pagaba menos impuestos. Esos fueron más de $1.000 millones birlados al fisco por el 1% más rico o el 5% más rico, y por lo tanto yo diría que si esto lo hubiera hecho el gobierno en el primer retiro, sería una cosa digna de aplaudir, pero francamente ahora es una capitulación de Sebastián Piñera y del gobierno. Por supuesto sale de las cuerdas, pero no es es para respirar, no es Oye, para pero aplaudirse ni nada. este proyecto, si es que ya llega hasta el final, ¿cuándo y cómo impactaría a los chilenos? Porque tiene que ver con un retiro de fondos de la AFP. ¿Sigue teniendo la obligación quien lo retira de poder reembolsarlo de nuevo, o eso se cayó también? No, se les cayó todo. O sea, primero, no va a tener límite de ingreso. Es decir, el proyecto del gobierno tenía hasta 2,9 millones mensuales de salario de la persona para poder retirar. Se cayó eso. Es decir, es universal. Ya. Segundo... Perdón, Pepe, pero si eso no, los 4 millones... por supuesto. Segundo, son los mismos topes. Ellos proponían rebajar el tope de retiro a 100 UF, se extendió igual que el anterior a 150 UF. Es decir, el que menos retira es 35 UF y el que más retira es 150 UF. Por supuesto, alguien puede retirar menos de 35 UF si es que no tiene más de 35 ahorrados y va a retirar el 100% de lo que tiene. Tercero, no se reembolsa. No hay reembolso obligatorio, que es lo que estaba planteado en el proyecto. La única diferencia es que no va al Tribunal Constitucional y que va a poder ejecutarse antes de Navidad la primera cuota y la segunda un poquito después de Año Nuevo. Sí, es en cuota ¿no? En 2 cuotas, 15 días para la primera, 15 días para la segunda, es decir, en un mes habrá retiro global. Y eso, o sea, francamente, saludar como éxito cuando tomaste todas las tesis de, comillas, tu adversario, es una victoria bien pírrica. Roberto, ¿tú cómo se está viendo? ¿Ya se sabe más o menos cómo actuó el 10% en la pequeña y mediana industria? Yo he visto, por ejemplo, varios testimonios de empresarios chicos que lo vi en un reportaje por ahí, no me acuerdo dónde ahora, pero que contaban cómo habían utilizado este 10% en distintas cosas, muchos para pagar, otros para comprar determinados ingredientes que formaban parte de lo que ellos producían, otros para cosas particulares. ¿Cuál ha sido? ¿Tienes alguna idea tú? Pero lo más importante es el oxígeno que le inyectó a la economía en la demanda, en la venta. Toda empresa vive de la venta, del oxígeno ese, ¿verdad? Y efectivamente hubo un cambio, al otro día inmediatamente se sintió el aumento de la venta, y algo muy importante también, el ánimo del empresario. Efectivamente estaba muy afectado por razones obvias. Cuando uno no recibe ingresos durante el día porque no ha podido vender, es un desastre, está en estado depresivo. Pero yo, volviendo al tema de los impuestos, y lo he dicho en reiteradas oportunidades, pero nunca se ha hecho, el ministro habla siempre de justicia tributaria, que los que ganan más paguen más, etcétera. Pero efectivamente lo que está haciendo es que los trabajadores paguen más impuestos. Yo no te entiendo. Esa es la verdad. Porque si yo hago un ahorro voluntario exactamente igual, exactamente un calco a un ahorrante obligatorio, que son los trabajadores, el ahorrante obligatorio paga más impuestos que el voluntario. Entonces, esa es una injusticia tributaria que lleva años y nadie hace nada. Porque yo no te entiendo, yo no comparto contigo. A ver.
yo no te entiendo, francamente no entiendo la lógica. El único impuesto progresivo que aumenta el porcentaje en la medida que tú ganas más es el impuesto a la renta. Es el único impuesto segunda categoría verdaderamente justo en Chile. ¿Por qué? Sí, porque tú vas pagando por tramo. No interrumpa. Tú vas pagando por tramo. Los trabajadores, como tú dices, que tienen ingresos menores de 700.000 pesos, pagan 0. Y tú pagas 0 también por esos primeros 700.000 que ganas. Pero por sobre los 6 millones que tú ganas, pagas 40%. Efectivo. Y vas pagando después de 700 hasta 1 millón y algo, pagas 4%, después pagas 10, después pagas 20, hasta que llegas a 40. Como son los impuestos en Suecia, como son los impuestos en todos los países, donde el que gana más tiene que pagar proporcionalmente. Espérate, Roberto, espérate, si hay tiempo. Ya, sigue, Pepe. Y los impuestos, como lo conversábamos la vez pasada, tienen que ser simples. Y este es un impuesto simple, y lo que tendría que haber es un impuesto simple también para las utilidades de las empresas. Pero decir que ya pagaron impuestos, como han dicho algunos, es completamente falso. O decir que el impuesto grava a los más pobres, también es mentira. Es el único impuesto que tiene sentido, porque es progresivo, como deben ser todos sus impuestos. Pepe, no entendiste el argumento, Pepe. Hay dos tipos de ahorrantes. El ahorrante obligatorio, como yo como trabajador, si gano 100, me cuentan el 20 y ese 20 no pago por los 80, ¿verdad? En mi segunda categoría, que es progresivo, perfecto, estamos de acuerdo los dos, ¿verdad? Cuando yo, esos 20, que se les pone en la AFP, se compran acciones, esas acciones rinden y dan dividendos. Esos dividendos tienen derecho que en su global complementario restarle, porque las empresas en Chile no pagan impuestos. Entonces, en las personas se les resta en lo que pagó teóricamente un PPM la empresa. ¿Ok? Ese es el voluntario. En el caso particular del obligatorio, la persona no tiene derecho a descontar el impuesto que pagó la empresa. Dos ahorrantes exactamente igual, un trabajador y otro ahorrante. Por eso es de una injusticia tributaria enorme. Y esto lleva desde que se creó. No estoy diciendo que es de hoy. Entonces, cuando el ministro yo le escucho que tienen que pagar, que la justicia, es perfecto, pero arreglen la situación que se arrastra por años. Que es terriblemente injusto. Que es injusto para que aquel trabajador que gana los 6 millones de pesos que hablas tú, paga más impuestos que los 6 millones si yo soy ahorrante o voluntario. Los mismos 6 millones. Y eso es injusto. Usted está refiriendo seguramente a la diferencia tributaria entre un ejecutivo y un dueño de empresa. No necesariamente. Sí. Oye, yo puedo ser ahorrante voluntario con plata propia mía también. No, sí. Oye, sí, mira, ayer estuve también, perdón. Pepe. Esto se arrastra por años y es reconocido, pero nadie lo arregla. Efectivamente, si el trabajador no debería pagar más impuestos, si la persona que gana 5 o 6 millones es un trabajador más también, que es dependiente, tiene que cumplir el horario, puede perder la pega, etcétera. ¿Por qué va a pagar más impuestos a esta persona que aquel que hace el ahorro voluntario? Bueno, pero a ver, Roberto, estamos hablando todos sobre una realidad que cae dentro de la frase los chilenos que pagan impuestos. Pero, como lo dejó muy en claro el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorrat, hace algunos días, todos los años en Chile, algunas de las fortunas más altas eluden
pagar 7 u 8% del PIB en impuestos. ¿Sabes tú lo que son 7 u 8% del PIB que no entran debiendo entrar? Como 12.000 millones. Son como 12.000 millones de dólares todos los años. Claro. Eso es injusticia tributaria. Ahora, eso tiene que ver. Eso es un delito, hombre, no es injusticia tributaria. No, pero también son ilusiones, son ilusiones. Son justamente. Oye, la renta atribuida, o sea, la renta presunta, que declaran una renta y tuvieron otra. Oye, pero si nos pasó a hacer los 1.400 millones que pagó Penta por la asesoría. Esto es que ¿por qué de pagar esos 1.400? Para encontrar perforaciones al sistema tributario para no pagar. Si esa es la verdad de la milanesa. Si aquí pagan impuestos la gente que está encerrada como en los zoológicos, van a casa. ¿Qué tiene que ver el zoológico? ¿Se cayó Roberto? ¿Tú estás ahí, Pepe? Sí, yo estoy ahí reemergió. Vean 2 casos de 2 millonarios que hubieron en Chile. Uno murió como indigente y el otro pagó sus impuestos. Uno pagó 230 millones de dólares de impuestos a la herencia y el otro pagó 0. Pero de nuevo, siempre, Roberto, tú tirando la piedra y escondiendo la mano. Por favor. ¿Quién pagó 230? ¿Y quién murió indigente? Pepe, ¿tú sabes cuánto? No sé. ¿Quiénes son los dos? Que he perdido y me he hecho enemigos innecesarios por todo lo que digo. Al revés. Esto no es innecesario, pues hombre. ¿Cómo va a ser innecesario si conoces de un caso de elusión flagrante, obscena? Es un deber ético decirlo, hombre. Oye, pero si lo estoy diciendo, si es cosa de revisar. Si bueno, ¿quiénes son, pues? ¿Tú crees que el director de Impuestos Internos no sabe? Bueno, te estoy preguntando, si tú lo has... todo eso se hace de forma legal. Ahí están los 1.400 millones de asesoría. Estamos en un programa, hombre, y nos debemos a decir lo que sabemos, pues. Sí, pues, si tú quieres nombrar el caso, nómbralo con pelos y señales, con nombre y apellido, Roberto. No me corresponde. Ya, fantástico. Esa es el estándar acá. No. Si no te corresponde, no lo digas. Fernando, yo creo que el caso particular mío y de mi hermano Ángel nos sacamos la cresta, nos hemos jugado siempre. No estoy hablando de eso. Pero no me corresponde, porque esa es la actividad que tienen que hacer los fiscalizadores y todos saben lo que se están haciendo, ¿verdad? Sí. Pero hombre, Roberto, si todos funcionáramos así, bueno, la verdad es que eso es en buena medida cierto. Como todos funcionan así, hay 12.000 millones de ilusión y de evasión. 12.000 millones de dólares. Claro. Todos los años. Todos los años. Y el director de Impuestos Internos debe saber, ¿verdad? ¿Quién son y cómo se hace, etcétera? ¿A quién le corresponde hacer esta pega? ¿A Roberto Fantuzzi o al director? No. No entendiste lo que estábamos tratando de decir, pero está bien. Ok, lo que quiero plantear es cómo se enfrenta esa situación desde un punto de vista, por ejemplo, de una discusión constitucional, Pepe. Lo que pasa es que hay una combinación, Fernando, de disciplina social básica y de reglas del juego. Porque no es puras reglas del juego. Porque si tú tienes una clase empresarial que va a buscar el artilugio para eludir o evadir, cualquiera sea la norma, y tú vas poniendo normas más estrictas y echa la norma, echa la trampa, contratado el equipo carísimo de abogados tributaristas, nunca habían ganado tanto los abogados tributaristas como cuando pusimos la norma anti-elusión,
en el gobierno de Bachelet. ¿Por qué? Porque claro, y no se ha aplicado, en rigor no se ha aplicado, básicamente porque aumentaron la inversión en los equipos tributaristas y por lo tanto siguen seguramente habiendo la misma cantidad de elusión y evasión, como dice Jorrat. Y el tema de la disciplina social, porque si yo me voy a Suecia y hacen el mismo estudio, te aseguro que es mínimo. Sí. Y eso cuando tú tienes un empresario que tiene que pagar para distribuir su herencia X millones de dólares y termina convertido en un indigente, y quienes saben de eso callan y ocultan los nombres, al final, en lugar de sancionarlo socialmente, o sea, si todos sus colegas supieran eso y lo sancionaran, lo borraran del Club de la Unión, en fin, que es algo que recién está empezando a asomar, que los colegas del sector castiguen la elusión porque se dan o la colusión porque se dan cuenta que por unos pocos manchan el conjunto del prestigio de la actividad, pero eso tiene que ser una acción afirmativa, una acción positiva, para indicar con el dedo a aquellos que hacen eso para que tenga sanción, no solo legal, y hay que por supuesto mejorar la legalidad para que eso ocurra, pero necesitamos un cambio de cabeza también. Sin cambio de cabezas y de actitud, como decía Ascargorta, de actitud. A propósito, con esos 12.000 millones de dólares podríamos tener a Colo-Colo con 11 Maradonas saliendo campeona en lugar de... No hay 11 Maradonas, Pepe, no hay 11 Maradonas, hay uno solo. Maradona y uno solo. Que no salir en defensa de la chilena y que las personas que hacen y tu nombre es Suiza. El caso particular de España, el ex rey de España. La semana pasada le detectaron las cuentas corrientes en los países que corresponden. El señor Trump, presidente de Estados Unidos, dice que todo lo que él hace es legal. Y compran las empresas con pérdidas, es lo mismo que se hace en Chile. Perdona, la conducta generalmente de la persona que es delincuente en Chile, en Suecia, en Suiza, luego algunos que son más elegantes que otros, nada más. Sí. Pero Roberto, te puse dos casos, acuérdense del rey de Holanda, creo que también recibía por los aviones. Está bien, pero me pones dos casos de personas, y además de la nobleza o el presidente de Estados Unidos. Pero en el propio Estados Unidos es muy contrastante ver a los empresarios más ricos de ese país solicitar incremento del impuesto. Claro, que le suban los impuestos. Incremento del impuesto a la riqueza. Y aquí lloran porque según ellos tenemos una carga tributaria muy alta. Pero también hay diputados y senadores que lloran hay diputados y senadores que teóricamente ganan relativamente alto y cuando le piden que se le baje, también lloran. Ya, nos tenemos que ir. Chao Roberto, chao Pepe, cuídense. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.